Hay lugares en la tierra donde el ser humano parece haber tocado lo divino. Lugares donde piedra, fe y tiempo se unen en perfecta armonía, creando templos que desafían el olvido y monasterios que parecen suspendidos entre el cielo y el abismo. Cada uno de ellos cuenta una historia, de imperios que se derrumbaron, de civilizaciones que buscaron lo eterno y de almas que encontraron en la soledad el camino hacia Dios. Del oro que brilla en las cúpulas de Asia a las torres góticas que perforan los cielos de Europa. De la quietud de los monasterios en las montañas al canto de las mezquitas en el desierto. En estos lugares de fe y oración, la humanidad ha dejado grabada su devoción en piedra, luz y silencio. En este documental, viajaremos a sitios donde lo sagrado trasciende la religión y se convierte en arte, donde el sonido de las campanas y el murmullo de las oraciones aún resuenan, recordándonos que, incluso ante la vastedad del mundo, el ser humano nunca ha dejado de buscar el infinito. Basílica de San Pedro, Vaticano. En el corazón de Roma se alza la Basílica de San Pedro, un monumento donde la fe y el arte se unen en proporciones divinas. Bajo la grandiosa cúpula diseñada por Miguel Ángel, el tiempo parece desacelerarse. El mármol refleja siglos de devoción, y el murmullo de los peregrinos se mezcla con el eco de las plegarias que han atravesado generaciones. Allí, entre columnas y esculturas, reposan papas, mártires y la propia idea de la eternidad. El brillo del oro, la suavidad de la luz y el silencio de las bóvedas crean un ambiente que trasciende la arquitectura. Más que una iglesia, San Pedro es una síntesis del alma humana en busca de lo sagrado, un recordatorio de que, ante el infinito, incluso el poder de los imperios se inclina ante la fe. Templo de Angkor Wat, Camboya. Entre las selvas del sudeste asiático descansa uno de los templos más grandes jamás construidos por la humanidad. Angkor Wat es un poema de piedra dedicado al dios Vishnu, pero también un puente entre mundos, el terrenal y el celestial. Sus torres en forma de loto se elevan como montañas sagradas, reflejándose en las aguas al amanecer en un espectáculo que parece suspendido en el tiempo. En sus muros, miles de relieves narran batallas, dioses y cosmogonías, creando una Biblia esculpida en piedra. Cuando el sol nace sobre Angkor, el templo parece despertar junto con la tierra, y la selva que lo rodea lo envuelve como si quisiera protegerlo del olvido. Es un lugar donde el ser humano intentó alcanzar a los dioses, y por un instante quizá lo logró. Monasterio de Meteora, Grecia.
En el norte de Grecia, enormes formaciones rocosas se alzan como dedos de piedra apuntando al cielo. En su cima, monasterios flotan entre las nubes, y es allí, en Meteora, donde la fe encontró refugio en las alturas. Durante siglos, monjes vivieron aislados del mundo, subiendo por cuerdas y escaleras precarias para acercarse a lo divino. El viento susurra entre las rocas, y el sonido de las campanas se mezcla con el canto de las aves y el silencio eterno de las montañas. Cada monasterio parece un fragmento del paraíso, construido no solo con piedras, sino también con devoción y coraje. Cuando el sol se pone, las sombras descienden lentamente por el valle y los monasterios brillan bajo el dorado del crepúsculo, como si el propio cielo los iluminara en gratitud. Mezquita Sheikh Zayed, Emiratos Árabes Unidos. En el corazón de Abu Dhabi, bajo el incansable brillo del sol del desierto, se alza la mezquita Sheikh Zayed, un oasis de mármol blanco y espiritualidad. Sus cúpulas parecen flotar sobre reflejos de agua, y sus altos y elegantes minaretes tocan el cielo con una serenidad casi celestial. En su interior, la alfombra persa más grande del mundo y lámparas de cristal brillan como estrellas atrapadas, mientras versos del Corán adornan las paredes con caligrafía perfecta. Este templo no es solo un lugar de oración, sino una celebración de la belleza como expresión divina. Por la noche, la mezquita cambia de color según el ciclo lunar, respirando al compás del cielo árabe, un recordatorio de que la fe, cuando se une al arte, puede transformar incluso el desierto en poesía. Sagrada Familia, España. Entre las calles vibrantes de Barcelona se alza una montaña de piedra viva que aún sigue creciendo, la Sagrada Familia. La genialidad de Antoni Gaudí dio forma en este templo a una fusión entre naturaleza, geometría y fe. Sus torres recuerdan bosques petrificados y la luz que entra por los vitrales se transforma en ríos de color y silencio. Cada fachada narra un misterio, el nacimiento, la pasión y la gloria, como si la propia piedra hubiera aprendido a rezar. Más de un siglo ha pasado y la obra permanece inacabada, como si esperara el momento adecuado para tocar lo divino. Estar frente a la Sagrada Familia es sentir que el arte humano puede por instantes alcanzar el lenguaje de los ángeles. Templo Wat Phra Thad Suthon, Mongkon Kiri, Tailandia. En el norte de Tailandia, rodeado de colinas cubiertas de niebla y bosques sagrados, brilla un templo dorado que parece surgir de los sueños. Wat Phra Thad Suthon Mongkon Kiri es una sinfonía de oro y espiritualidad, donde cada detalle, desde las serpientes mitológicas en las escaleras hasta los tejados curvados como alas, expresa la devoción del pueblo tailandés. El gran Buda reclinado descansa en paz, observando el paso del tiempo con serenidad. Cuando el sol poniente toca sus torres doradas, el templo se transforma en un faro espiritual,
irradiando luz y calma sobre el valle. Es un lugar donde el silencio habla, el viento reza y el alma por un instante encuentra descanso. Monasterio de Montserrat, España. Entre montañas esculpidas por el viento y la fe, Montserrat se alza como un santuario suspendido entre la tierra y el cielo. El monasterio, incrustado en las rocas catalanas, parece nacer de la propia montaña, guardando durante siglos el ícono de la Virgen Negra, patrona de Cataluña. Peregrinos ascienden por sus senderos sinuosos desde la Edad Media, guiados por el sonido de las campanas y el eco de las voces del célebre coro de niños. Las paredes del santuario respiran devoción, mientras el paisaje que lo rodea, hecho de acantilados y nubes, recuerda que la fe, al igual que las montañas, resiste al paso del tiempo. Cuando el atardecer cubre Montserrat con luz dorada, el monasterio adquiere una belleza que parece sagrada incluso para quienes no creen. Mezquita Hassan II, Marruecos. A orillas del Atlántico, donde el mar toca las murallas de Casablanca, la mezquita Hassan II domina el horizonte como un faro espiritual. Su torre de más de 200 metros se alza sobre las olas, simbolizando el vínculo entre el cielo y el océano. Construida casi por completo con mármol y cedro, es una obra maestra de ingenio y fe. Por la noche, el minarete proyecta un haz de luz verde que apunta hacia la Meca, iluminando el camino de los fieles. En su interior, el sonido de las oraciones resuena bajo cúpulas talladas a mano, y el suelo, cubierto de mosaicos celige, refleja la delicadeza del alma islámica. Hassan II es más que una mezquita, es un puente entre tradición y modernidad, entre el ser humano y lo divino. Templo de Akshardham, India. A orillas del río Yamuna, en Nueva Delhi, se alza una de las expresiones más magníficas de la devoción hindú moderna. El templo de Akshardham es un universo de piedra esculpida, donde cada columna y cada cúpula narran historias de los dioses y de la eternidad. Cientos de artesanos tallaron figuras de flores, animales y divinidades en arenisca rosa y mármol blanco, transformando el templo en una celebración de la vida y la armonía. Al atardecer, el reflejo dorado de la estructura sobre el espejo de agua crea la ilusión de que el templo flota, como si perteneciera a otro mundo. Akshardham no es solo un monumento, es un recordatorio de que la fe puede traducirse en belleza y la belleza en silencio espiritual. Monasterio de Ostrog, Montenegro. Esculpido en la ladera de un acantilado blanco, el monasterio de Ostrog parece desafiar la propia gravedad. Erigido en el siglo XVII, se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de los Balcanes. Cristianos ortodoxos, católicos e incluso musulmanes ascienden hasta él en busca de milagros y paz.
El contraste entre el blanco de sus muros y el azul profundo del cielo crea una escena casi celestial. En su interior, antiguos iconos brillan a la luz de las velas y el aroma del incienso se mezcla con el aire de la montaña. Ostrog es un refugio para el alma, un lugar donde el silencio habla, donde la roca y la fe se han convertido en una sola materia. Templo de Borobudur, Indonesia. Entre neblinas tropicales y colinas cubiertas de verde, descansa Borobudur, la estructura budista más grande del planeta. Construido hace más de 1000 años, el templo es una mandala de piedra, un camino ascendente que simboliza el viaje hacia la iluminación. Miles de bajorrelieves cuentan historias de Buda y de la vida, mientras campanas y estupas coronan la cima como flores abiertas al cielo. Al amanecer, el primer rayo de sol toca sus esculturas y el templo despierta en silencio, envuelto por un manto dorado de luz. Borobudur no es solo un monumento, es una oración grabada en la montaña, un encuentro entre el ser humano y lo eterno. Monasterio de Sumela, Turquía. En los abruptos acantilados del valle de Altindere, el monasterio de Sumela parece brotar de la propia roca. Fundado por monjes griegos hace más de 1600 años, este santuario ortodoxo desafía al tiempo y a la gravedad. El sonido de las cascadas cercanas se mezcla con el eco lejano de las campanas, creando una atmósfera casi sobrenatural. En su interior, frescos coloridos representan escenas bíblicas en medio de la penumbra, como si la fe aún respirara en las paredes húmedas. Rodeado de nubes y montañas, Sumela es más que un refugio espiritual. Es el testimonio del valor humano de llevar la fe hasta donde solo el silencio y el viento se atreven a llegar. Mezquita Hagia Sofia, Turquía. En el corazón de Estambul, donde dos continentes se tocan, se alza Hagia Sofia, el templo que fue iglesia, mezquita y museo, pero que siempre ha permanecido sagrado. Sus cúpulas parecen flotar sobre el espacio, sostenidas no solo por columnas, sino también por la propia historia. Construida en el siglo VI, ha sido testigo de imperios que nacieron y cayeron, sin perder jamás su majestuosidad. La luz que atraviesa los vitrales danza sobre mosaicos dorados e inscripciones islámicas, uniendo bajo un mismo techo al cristianismo bizantino y a la fe musulmana. Dentro de Hagia Sofia, el tiempo no es una línea, sino un círculo, un eco eterno entre Dios y el ser humano. Catedral de Colonia, Alemania. A orillas del río Rin, dos torres góticas se alzan como lanzas apuntando al cielo. La Catedral de Colonia es un triunfo de la paciencia humana. Tardó más de 6 siglos en completarse y cada piedra lleva la huella del tiempo y de la fe.
Sus vitrales multicolores transforman la luz en oraciones silenciosas y el sonido del órgano resuena como un llamado al alma. En su interior reposan reliquias de los Reyes Magos, envueltas en oro y reverencia. Al atardecer, cuando el sol tiñe de rojo sus torres, Colonia parece arrodillarse ante su propia creación. Es una obra que trasciende al ser humano, un recordatorio de que la fe, incluso esculpida en piedra, sigue viva. Templo de Wat Hoi Plakang, Tailandia. En el norte de Tailandia, entre montañas y nieblas, se alza una figura colosal que domina el horizonte, la diosa Guan Yin, esculpida en un blanco inmaculado. El templo de Wat Hoi Plakang es uno de los símbolos más impresionantes del budismo contemporáneo. Su arquitectura combina tradición y modernidad, con una pagoda de 9 pisos y escalinatas custodiadas por serpientes míticas que conducen a la cima. Desde lo alto, la mirada de la divinidad parece bendecir el valle, reflejada en el suave resplandor del atardecer. Durante la noche el templo se ilumina como una joya espiritual, irradiando serenidad y compasión. Es un lugar donde el silencio es oración y la belleza se convierte en camino hacia lo sagrado. Monasterio de Tatev, Armenia. En lo alto de las montañas del Cáucaso, donde el viento susurra historias antiguas, se alza el monasterio de Tatev, un bastión de fe y conocimiento que parece suspendido entre el cielo y la tierra. Fundado en el siglo IX, el monasterio fue durante siglos el corazón espiritual e intelectual de Armenia. Sus murallas guardan manuscritos iluminados y leyendas que han atravesado generaciones. Desde el acantilado, la vista se extiende sobre el desfiladero de Borotán, un abismo que parece tocar el infinito. Hoy, el silencio que envuelve a Tatev es el mismo que acompañó a monjes, reyes y peregrinos, todos atraídos por su aura de misterio y serenidad. Cuando el sol se pone y el valle se cubre de nieblas doradas, el monasterio parece flotar, como si el propio cielo lo sostuviera en devoción. Mezquita Mohammad al-Amin, Líbano. En el corazón de Beirut, entre rascacielos y ruinas antiguas, se alza la mezquita Mohammad al-Amin, un símbolo de fe, reconstrucción y esperanza. Sus cúpulas doradas y minaretes azules destacan en el horizonte, recordando que incluso después de guerras y tormentas, la luz siempre renace. Inspirada en la arquitectura otomana clásica, combina mosaicos, mármol y caligrafías que brillan bajo el sol mediterráneo. Por la noche, su iluminación azul crea un espectáculo silencioso, transformando la plaza en un refugio de paz en medio del bullicio urbano. La mezquita no es solo un templo de oración, sino un tributo a la resistencia del espíritu libanés, un recordatorio de que la fe, como la ciudad que la acoge, nunca se rinde al paso del tiempo.
Catedral de Milán, Italia. En el corazón de Lombardía, un bosque de mármol blanco se eleva hacia el cielo. La Catedral de Milán es un prodigio del gótico europeo, una obra que tardó casi 6 siglos en alcanzar su perfección. Sus agujas y estatuas parecen tocar las nubes, mientras enormes vitrales transforman la luz en un mosaico celestial. En su interior, columnas colosales sostienen el peso de la eternidad, y el silencio se mezcla con el sonido distante del órgano. En lo alto, la Madonina, la Virgen Dorada, observa la ciudad, guardiana silenciosa de un pueblo que aprendió a soñar entre el arte y la fe. Al atardecer, el mármol refleja tonos rosados y dorados, como si el templo respirara con el propio corazón de Milán. Templo dorado de Amritsar, India. En el corazón del Punjab, entre reflejos de agua y cánticos sagrados, el templo dorado de Amritsar brilla como una llama eterna. Revestido con más de 400 kilos de oro puro, flota sobre el espejo de las aguas del lago sagrado, el Amrit Sarovar, de donde proviene su nombre. Es el centro espiritual del sijismo, abierto a todas las creencias y pueblos, símbolo de igualdad y compasión. El suave sonido de las oraciones resuena día y noche, y el aroma del incienso se mezcla con la brisa ligera que atraviesa el santuario. Por la noche, cuando las luces se encienden y el oro refleja el cielo estrellado, el templo parece disolverse en la luz. Un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la pureza del alma. Monasterio de Sevanavank, Armenia. A orillas del inmenso lago Sevan, en una península rodeada de aguas azul turquesa, descansa el monasterio de Sevanavank, uno de los lugares más sagrados de Armenia. Fundado en el siglo IX por monjes que buscaban aislamiento y contemplación, el monasterio es un testimonio de la resistencia espiritual de un pueblo antiguo. Sus iglesias de piedra negra contrastan con el brillo del agua y el horizonte montañoso, creando un paisaje de serenidad absoluta. El viento sopla constantemente, trayendo el aroma del lago y el sonido lejano de las campanas. Cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de dorado, Sevanavank parece un fragmento de eternidad, suspendido entre la tierra y lo divino. Gran Mezquita de Astana, Kazajistán. En el corazón de las estepas de Asia Central surge una mezquita que simboliza el renacimiento espiritual de una nación joven. La Gran Mezquita de Astana, una de las más grandes del mundo, es un monumento a la fe y a la modernidad. Sus cúpulas azul celeste y altísimos minaretes reflejan el cielo abierto de las llanuras kazajas, mientras que el interior, decorado con mármol blanco y motivos dorados, transmite una paz casi infinita.
El llamado a la oración resuena suavemente, mezclándose con el viento que sopla sobre la ciudad futurista. Al caer la noche, el templo se ilumina como un faro espiritual, recordando que incluso en las tierras más vastas y frías, la luz de la fe siempre encuentra un hogar. Iglesia de Hallgrímskirkja, Islandia. En medio del paisaje helado de Reykjavik, donde sopla libre el viento del Atlántico Norte, se alza la iglesia de Hallgrímskirkja, una escultura de concreto que parece surgir del propio suelo volcánico de Islandia. Inspirada en las columnas de basalto formadas por antiguas erupciones, su arquitectura es un homenaje a la fuerza bruta y a la belleza de la naturaleza. Desde lo alto de su torre se divisa toda la ciudad, los fiordos y el mar, una vista que parece unir lo humano con lo divino. En su interior, el sonido del gran órgano resuena como el eco de las montañas, profundo y solemne. Cuando el cielo se cubre de auroras boreales, Hallgrímskirkja deja de ser simplemente una iglesia. Se convierte en un faro espiritual bajo la danza silenciosa de las luces del norte. Templo de Prambanan, Indonesia. Entre llanuras verdes y el sonido lejano de los gameleines se alza el templo de Prambanan, un magnífico tributo a los dioses hindúes. Construido en el siglo IX, el complejo alberga más de 200 templos menores alrededor de 3 torres principales dedicadas a Brahma, Vishnu y Shiva. Sus muros narran en delicados relieves pasajes del épico Ramayana, como si la piedra hubiera aprendido a contar historias. Al amanecer, el sol baña las torres con luz dorada y las aves sobrevuelan el lugar en un silencio reverente. Prambanan es una sinfonía de espiritualidad y arte, un recordatorio de que lo sagrado puede expresarse en equilibrio, geometría y belleza eterna. Monasterio de San Naum, Macedonia del Norte. A orillas del lago Ohrid, rodeado de montañas y aguas cristalinas, descansa el monasterio de San Naum, uno de los tesoros más antiguos de los Balcanes. Fundado hace más de 1000 años, el lugar conserva una atmósfera de paz casi sobrenatural. Las paredes pintadas con frescos bizantinos representan santos y milagros, mientras que en el exterior el sonido de las fuentes y el murmullo del lago crean un canto continuo a la serenidad. Cuenta la tradición que, si alguien acerca el oído a la tumba de San Naum, aún podrá escuchar el latido de su corazón. Allí el tiempo parece suspendido y la fe se manifiesta no en grandeza, sino en quietud, una devoción que se confunde con el propio sonido de la naturaleza. Mezquita de Al-Aqsa, Jerusalén. En el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, entre colinas sagradas y ecos de milenios, se alza la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más venerados del mundo islámico.
Su cúpula plateada refleja la luz del amanecer sobre piedras que han sido testigos de profetas, imperios y oraciones incontables. Es un espacio donde la fe de 3 religiones se encuentra y donde el silencio parece cargar con el peso de la historia. En su interior, columnas de mármol sostienen el techo que resuena con versos del Corán y el aroma del incienso flota en el aire, eterno. Para millones, Al-Aqsa no es solo un templo, es el vínculo vivo entre el cielo y la tierra, un punto donde lo sagrado se vuelve palpable. Vilar de Katski, Georgia. Entre las colinas verdes de Georgia, una torre de piedra solitaria se eleva a 40 metros de altura, desafiando la gravedad y el tiempo. En la cima de este monolito se encuentra el pequeño monasterio de Katski, habitado por monjes que viven en aislamiento absoluto, buscando estar lo más cerca posible de Dios. El acceso se realiza únicamente por una estrecha escalera de hierro, y el viento sopla con fuerza como si pusiera a prueba la fe de quienes se atreven a subir. Allí arriba el horizonte se extiende en todas las direcciones, y el silencio es tan profundo que parece sagrado. El pilar de Katski es un símbolo de devoción extrema, una oración esculpida en la roca, apuntando eternamente hacia el cielo. Santuario de la Verdad, Tailandia. A orillas del mar en Pattaya, el Santuario de la Verdad se alza construido íntegramente en madera sin clavos ni metal. Cada centímetro de esta colosal estructura ha sido esculpido a mano, representando dioses, mitos y símbolos que unen el hinduismo, el budismo y la filosofía tailandesa. Sus torres puntiagudas recuerdan a antiguos templos, pero también a barcos listos para navegar rumbo a lo divino. Cuando el sol se pone sobre el Golfo de Tailandia, la madera brilla en tonos de cobre y oro, y el sonido de las olas se mezcla con el susurro de las esculturas movidas por el viento. El Santuario de la Verdad es más que un templo. Es una meditación sobre el tiempo, el espíritu y la eterna búsqueda humana de significado. Monasterio de Meteora de Barlaam, Grecia. Entre los acantilados verticales de Tesalia, un monasterio descansa como un espejismo entre el cielo y la tierra. El monasterio de Barlaam, uno de los 6 que componen el complejo de Meteora, fue construido en la cima de una roca aislada, accesible únicamente por cuerdas y escaleras que parecían conducir al infinito. Allí arriba, el viento transporta el sonido lejano de las campanas y el aroma de las velas encendidas por los monjes. Las paredes guardan manuscritos antiguos e iconos bizantinos que han sobrevivido al paso del tiempo, testigos silenciosos de siglos de fe y aislamiento. Cuando el sol se pone sobre el valle y las sombras se alargan entre las montañas, Barlaam parece flotar, como si hubiera sido erigido no por manos humanas, sino por la propia voluntad de lo divino. Templo de Wat Arun, Tailandia.
A orillas del río Chao Phraya, en Bangkok, se alza el templo de Wat Arun, el templo del amanecer. Su torre central, cubierta con mosaicos de porcelana y conchas de colores, refleja la luz del sol naciente como un faro espiritual. El templo está dedicado al dios Aruna, símbolo del amanecer, y representa el renacimiento constante de la vida. Cada detalle, desde las empinadas escaleras hasta las figuras mitológicas que lo adornan, cuenta la historia de una civilización que transformó la fe en arte. Al atardecer, cuando el cielo se tiñe de naranja y el río refleja las luces de la ciudad, Wat Arun parece un sueño dorado a orillas del agua, un recordatorio vivo de que lo sagrado también puede habitar en lo cotidiano. Monasterio de Takht Sang, Nido del Tigre, Bután. Incrustado en un acantilado a más de 3.000 metros de altitud, el monasterio de Takht Sang parece una aparición en las montañas del Himalaya. Según la leyenda, el propio Guru Padmasambhava meditó allí, llegando al lugar montado en un tigre volador, símbolo de la iluminación espiritual. El camino hasta el monasterio es un sendero empinado rodeado de pinos, nubes y el sonido lejano de las campanas. Desde lo alto, la vista se abre a valles verdes y abismos envueltos en niebla. En el interior, las paredes están decoradas con mandalas y pinturas que representan el camino de la mente hacia la paz. El Nido del Tigre es uno de los lugares más sagrados de Bután, un refugio donde el silencio se convierte en oración y el aire enrarecido parece estar hecho de eternidad. Mezquita Süleymaniye, Turquía. En lo alto de las colinas de Estambul, rodeada por los ecos del Bósforo y el murmullo de las multitudes, se alza la Mezquita Süleymaniye, una de las obras maestras de la arquitectura otomana. Diseñada por el legendario arquitecto Mimar Sinan, es la síntesis perfecta entre fuerza y armonía. Las cúpulas, dispuestas en capas, parecen descender suavemente del cielo, y los minaretes, esbeltos como columnas de luz, tocan el firmamento. En el interior, el silencio se ve interrumpido solo por las voces de los fieles y el sonido de las oraciones que resuenan como suaves olas de reverencia. El mármol blanco refleja la luz dorada del atardecer, mientras el aroma del incienso y el llamado a la oración se mezclan con el aire de la ciudad. Süleymaniye es más que un templo, es la respiración espiritual de Estambul, un diálogo entre el ser humano y el infinito. Catedral de San Basilio, Rusia. En el corazón de la Plaza Roja, en Moscú, se alza la Catedral de San Basilio, uno de los monumentos más reconocibles del planeta. Sus cúpulas multicolores, moldeadas como llamas ascendentes, parecen danzar contra el cielo gris de Rusia. Construida en el siglo XVI por orden de Iván el Terrible, es un tributo a la fe, a la victoria y a la imaginación humana.
En su interior, pasillos estrechos y capillas llenas de iconos crean una sensación de laberinto espiritual, como si cada curva condujera a un nuevo misterio. Por la noche, iluminada con una luz suave, la catedral transforma Moscú en un escenario de cuento, un recordatorio de que la belleza puede surgir incluso de las épocas más oscuras. Templo de Todaiji, Japón. En Nara, la antigua capital de Japón, descansa un templo que guarda el espíritu sereno del budismo oriental. Todaiji es una de las estructuras de madera más grandes jamás construidas y alberga al monumental Daibutsu, el gran Buda de bronce, símbolo de compasión y sabiduría. Erigido en el siglo VIII, el templo fue durante siglos el centro espiritual y político de Japón, irradiando cultura y paz. Al atravesar sus puertas, el visitante es envuelto por el sonido del viento entre los pinos y por el aroma de las linternas que arden lentamente. La luz que entra por las aberturas de madera parece tocar al Buda con respeto, revelando el brillo discreto del metal antiguo. En Todaiji, el tiempo se aquieta y el corazón encuentra descanso en el silencio que solo lo sagrado puede ofrecer. Monasterio de Emis, India. En las montañas áridas de Ladakh, donde el aire es fino y el silencio domina los valles, descansa el monasterio de Emis, uno de los centros espirituales más importantes del budismo tibetano. Construido hace casi 4 siglos, se alza entre colinas doradas y cumbres nevadas, como una fortaleza del alma. Sus paredes están cubiertas de antiguos frescos, coloridos tankas y reliquias que cuentan historias de sabiduría y compasión. Cada año, monjes y peregrinos se reúnen aquí para celebrar el Festival de Emis, un espectáculo de danzas enmascaradas y música sagrada que parece detener el tiempo. Cuando el viento sopla sobre las banderas de oración y esparce sus colores por el cielo, el monasterio se transforma en un puente entre el mundo terrenal y el espíritu eterno. Templo de Wat Phra That Doi Suthep, Tailandia. En lo alto de las montañas que rodean Chiang Mai, un templo dorado descansa entre las nubes. Wat Phra That Doi Suthep es el corazón espiritual del norte de Tailandia, un lugar donde el sonido de las campanas se mezcla con el perfume de las flores y la brisa fría de la altura. Según la leyenda, el templo fue construido en el lugar donde un elefante blanco, símbolo sagrado, eligió detenerse y morir, marcando el punto destinado por los dioses. El camino hasta allí se recorre por una larga escalinata custodiada por serpientes mitológicas, y cada peldaño parece conducir al visitante a un estado más elevado de serenidad. Desde la cima, la vista de Chiang Mai se abre como un mar de verde y oro, y el templo brilla como una estrella caída del cielo. Catedral de Notre Dame, Francia. A orillas del río Sena, en París, se alza una de las joyas del gótico europeo,
la Catedral de Notre Dame. Sus altas torres y coloridos vitrales han atravesado siglos de guerras, revoluciones y renacimientos, manteniéndose como el corazón espiritual de la ciudad. Cada gárgola, cada arco y cada estatua parecen observar el paso del tiempo con sabia quietud. En el interior, la luz filtrada por los vitrales pinta el suelo con tonos de rubí y zafiro, mientras el sonido del órgano resuena como una oración que nunca se apaga. Incluso después del incendio que la hirió, Notre Dame sigue en pie, símbolo de la fe, el arte y la capacidad humana de reconstruir lo sagrado, no solo con piedra, sino con esperanza. Hito de Tailandia, Templo Dorado del Buda, Tailandia. En Bangkok, el corazón espiritual de Tailandia brilla bajo el sol tropical. El Templo Dorado del Buda, conocido como Wat Traimit, guarda una de las reliquias más impresionantes del mundo budista. Una estatua maciza de 5,5 toneladas de oro puro, descubierta por casualidad tras siglos escondida bajo una capa de yeso. La leyenda cuenta que el disfraz fue creado para protegerla de las invasiones y su redescubrimiento se convirtió en símbolo de la propia esencia del budismo, la pureza interior que solo se revela cuando el exterior se despoja. A medida que la luz del atardecer toca el rostro sereno del Buda, el templo parece irradiar paz y sabiduría, recordando que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la iluminación del espíritu. Gran Buda de Vietnam, Vietnam. En lo alto de una colina en Vung Tau, frente al mar de China meridional, se alza el Gran Buda de Vietnam, una figura colosal de serenidad y compasión. Con más de 30 metros de altura, la estatua observa la ciudad y las olas con una mirada tranquila, como si bendijera todo lo que descansa bajo el horizonte. El viento del océano sopla constante, moviendo las banderas de oración y esparciendo el perfume del incienso que arde en los altares. Los escalones que conducen hasta el Buda están flanqueados por árboles y flores tropicales, y cada paso es una invitación a la introspección. Cuando el sol se pone detrás de la estatua, el cielo se tiñe de dorado y el gigante de piedra parece despertar, símbolo de la paz que nace del silencio. Monte Athos, Grecia. En el extremo norte del mar Egeo, un acantilado cubierto de bosques alberga uno de los lugares más secretos y sagrados del cristianismo ortodoxo. El Monte Athos, también conocido como la República de los Monjes, es un territorio autónomo donde el tiempo parece haberse detenido. 20 monasterios se extienden por laderas y valles, accesibles solo por mar, y desde el siglo X ningún ojo femenino cruza sus puertas. El canto de los monjes resuena al amanecer, mezclándose con el sonido del mar y el tañido de las campanas de las iglesias, mientras el incienso se eleva en finas espirales hacia el cielo. Athos es un refugio del mundo moderno, un fragmento de eternidad donde el silencio es oración y el horizonte,
una promesa de trascendencia. Santuario de Fushimi Inari Taisha, Japón. En las colinas de Kioto, un camino serpentea a través de miles de portales rojos, los torii, formando un túnel de color y misterio que conduce al corazón del santuario de Fushimi Inari Taisha. Dedicado a la divinidad sintoísta Inari, protectora de las cosechas y la prosperidad, el santuario es uno de los lugares más emblemáticos de Japón. Zorros de piedra, mensajeros de los dioses, custodian las entradas con ojos serenos, mientras el sonido de las hojas y el suave toque del viento crean una melodía que parece provenir de otro tiempo. Al atardecer, cuando la luz dorada se filtra entre los portales, el camino se transforma en un corredor sagrado, donde cada paso resuena como una oración silenciosa. Fushimi Inari no es solo un destino espiritual, es una travesía del alma, una invitación a la introspección y a la armonía con lo invisible. Templo Tsubosakadera, Japón. Entre montañas y cerezos, el templo Tsubosakadera descansa en la serenidad de la provincia de Nara, rodeado de neblinas matutinas y silencio. Es uno de los templos más antiguos de Japón, conocido por sus monumentales estatuas de Kannon, la diosa de la misericordia que observa el valle con expresión compasiva. Desde su terraza, el paisaje se extiende como una pintura viva, campos, aldeas y el brillo lejano del sol sobre los tejados. Durante la primavera, pétalos rosados caen sobre los escalones del templo como lluvia sagrada, transformando el lugar en un escenario casi onírico. Allí, monjes y peregrinos meditan en armonía con el sonido de flautas y tambores sutiles, celebrando la paz que nace de la contemplación. Tsubosakadera es más que un templo, es el aliento de la naturaleza transformado en oración. Abadía del Mont Saint-Michel, Francia. Entre mareas que suben y bajan como un reloj antiguo, se alza una isla coronada por una abadía que parece desafiar la gravedad. Mont Saint-Michel nació del encuentro entre el misticismo medieval y el ingenio humano, un laberinto de claustros, capillas y torres que se elevan sobre la bahía. Cuando las aguas rodean el monte, el santuario se transforma en una fortaleza de nubes y espejos, y el sonido de las campanas atraviesa la niebla como una oración. Caminar por sus callejones estrechos es escuchar los pasos de peregrinos de siglos pasados, guiados por la misma promesa de luz que aún resplandece en lo alto. Mezquita de Córdoba, España. Un bosque de columnas y arcos rayados se extiende bajo un techo bajo que invita a la contemplación. La antigua mezquita de Córdoba, con su hipnótico juego de luz y sombra, es la memoria viva de una Andalucía plural. En el centro se alza la catedral cristiana, recordando que la historia se escribe en capas. El mármol frío bajo los pies,
Los delicados arabescos en las paredes y el perfume del incienso componen una sinfonía serena. Es un lugar donde los mundos se encuentran sin borrarse y donde la belleza, más que un estilo, es un puente entre épocas y creencias. Templo de Pashupatinath, Nepal. A orillas del río Bagmati, en Katmandú, el templo de Pashupatinath late como un corazón antiguo. Los devotos llegan al amanecer, las campanas resuenan, los mantras se extienden como bruma, y el río sigue su camino llevando ofrendas y promesas. Techos dorados y madera tallada resguardan el sagrado rostro de Shiva, mientras los fuegos rituales arden en la orilla, recordando que la vida y la muerte bailan juntas. No es solo un templo, sino una ciudad espiritual donde cada gesto cotidiano tiene el peso de un rito y la ligereza de una oración. Pagoda de Shwedagon, Myanmar. En lo alto de una colina en Yangon, una estupa dorada sonríe al cielo como un sol terrenal. Shwedagon está recubierta de láminas de oro y coronada por joyas que brillan al atardecer, cuando la ciudad se silencia para escuchar el susurro de los fieles. Banderas de oración ondean, las lámparas titilan y la piedra fría bajo los pies refresca el caminar alrededor del santuario. Cuenta la tradición que reliquias de Budas reposan allí, transformando la colina en un faro de esperanza. Al caer la noche, la pagoda se convierte en una constelación en la tierra y la fe en pura luz. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Si estos santuarios tocaron tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete y comparte este video con quienes aman descubrir el mundo. Nos vemos en el próximo destino.